Malvinas, rehén de los cabezas blancas. Medios de prensa argentinos algunas veces hacen referencia a las declaraciones de los kelpers. Pero ¿quiénes son estos individuos voceros a los que se hace referencia cuando se habla de la opinión de los kelpers? ¿Quiénes son los individuos que hablan falsamente de autodeterminación, o intentan confundir el conflicto de soberanía con derechos humanos? Y que además, hacen lobby y apoyan la propaganda colonialista británica para que no haya ningún avance ni negociación por el conflicto de soberanía de las Islas Malvinas. Y que se burlan desde las redes sociales, ofendiendo al pueblo argentino, mofándose ante cualquier acontecimiento deportivo o de otra índole en el que intervenga Argentina. Y que los británicos usan para no negociar o solucionar el conflicto de soberanía. Las Falklands Island Company. La infame Falklands Island Company, o FIC, históricamente es la poderosa empresa que maneja tanto la economía como la vida política de las islas, concentrando el comercio, el tráfico y la explotación ovina y petrolera. Con el tiempo se transformó en un poder paralelo al de la autoridad colonial británica, llegando a condicionar las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido tanto como para llegar a frustrar un intento de acercamiento diplomático concreto por la disputa de la soberanía por las islas en 1968. La compañía concretó un lobby, o grupo de presión, en defensa de su monopolio económico que fue central para plasmar la política británica al respecto. Las Falklands Island Company, o FIC, es la única gran propietaria de las mejores tierras en las Islas Malvinas. Prácticamente todos los consejeros del gobierno insular son empleados de esta compañía y el resto, burócratas provenientes de Londres. Entre los cuales se rumorea estuvo, en 1979, Denis Thatcher, esposo de la infame primer ministra británica Margaret Thatcher, como accionista de la compañía. Queda claro que la colonia de Kelpers está sometida a este grupo de poder, y el que no comparta la posición británica respecto a Malvinas, recibirá el repudio de los cabezas blancas, las FIC y todo el aparato que responde al colonialismo británico. Pudiendo llegar a expulsar de las islas a todo kelper que contradiga o cuestione la posición de la oligarquía colonialista que manejan el poder económico, fruto del millonario saqueo pesquero y la política en las islas. Los cabezas blancas. La oligarquía colonial británica en las Islas Malvinas. Estos son los personajes que tienen el poder económico y político sobre los kelpers en Malvinas. Roger Anthony Edwards, británico. Nacido en 1946 en Walcheren, Reino Unido, es ex Royal Marine. Edwards sirvió en el HMS Endurance, que patrullaba aguas territoriales argentinas en torno a Malvinas antes del conflicto. Durante la Guerra de las Malvinas se unió al SAS. Este británico se instala en las islas luego del conflicto e integra la Asamblea Legislativa. Realiza propaganda colonialista británica contra la Argentina. Viaja a distintos países ocultando el conflicto de soberanía y hablando de Malvinas como si se tratara de un país independiente, invitando a que vayan a las islas a invertir para la explotación petrolera y pesquera. Richard Saul, británico. Nacido en 1954 en Sheffield, Reino Unido. En 1986, emigró desde Inglaterra a las Islas Malvinas, trabajando como profesor en la Escuela Superior de Puerto Argentino. En 1988, se casó y fundó la empresa pesquera Seaview Ltd. Saul se convirtió en juez de paz en 1999, y en 2009 se retiró de su compañía y fue elegido miembro de la Asamblea Legislativa. Tras el referendo kelper de 2013, Saul comenzó una campaña para promover los intereses de los kelpers a nivel internacional. A principios de 2015, Saul presentó lo que este personaje denominó un himno para las islas. Barry Ellsby, británico. Es un médico nacido en Gales, Reino Unido, y es miembro de la Asamblea Legislativa. Antes de su elección, Ellsby era un miembro de la Media Trust, actuó como el director general de salud. J. Robert Viles, británico. Banquero en Islas Malvinas nacido en Reino Unido. Se trasladó a Malvinas en 1995 como director general de una sucursal del Standard Chartered Bank. En junio de 2012 lanzó Héroes Welcome en las Malvinas.
Héroes Welcome es un esquema de sociedad personal comunitario de recursos abiertos, diseñado para fomentar una muestra de apoyo a los miembros de las Fuerzas Armadas británicas. Kate Padgett, británico. Nacido en Reino Unido, ha sido jefe del Ejecutivo de las Islas Malvinas desde el 1 de febrero de 2012. También se ha desempeñado como director de finanzas y director de recursos corporativos desde 2008. Padgett llegó por primera vez a las Malvinas en 2001 para servir como secretario adjunto de finanzas bajo Derek Owatt. Se convirtió en el jefe del Ejecutivo de las Islas Malvinas, cuando Thorogood renunció por razones familiares. Richard Davis, británico. Nacido en Reino Unido, fue médico en Malvinas y consejero legislativo. En 2007 Davis dijo estar pensando en liberarse de una vez por todas de la amenaza que representa las pretensiones de soberanía de la Argentina, sobre todo en vísperas del 25 aniversario del conflicto de 1982. Y que expondría las razones por las cuales el Reino Unido mantiene aún este pequeño enclave. Actualmente vive en Nueva Zelanda, donde ejerce como médico. John Birmingham, británico. Birmingham nació en Manchester, Reino Unido. Se unió a la Marina Mercante Británica y 4 años más tarde dejó la Armada y viajó a las Malvinas para trabajar en una granja de ovejas. Fue parte del Consejo Legislativo en una elección parcial en 2008 para ocupar el puesto dejado vacante por Richard Davies, pero perdió su asiento en la elección general de 2009. Jan Chick Kelper Cheek nació en 1948 en la capital de Malvinas con el apellido Biggs y pasó gran parte de su infancia en Georgia del Sur. Integrante de la Asamblea Legislativa de Malvinas. En 1999, cuando un abogado argentino hizo flamear la bandera argentina en el cementerio de Darwin para honrar a los soldados argentinos caídos, Chick como legisladora calificó a ese homenaje como una broma estúpida. Phil Rendell Kelper. Nacida en Pradera del Ganso, elegida miembro de la Asamblea Legislativa en 2013, Rendell pasó a ser nombrada directora de Petróleo y más tarde directora de Recursos Minerales, luego presidente del Foro del Medio Ambiente de Hidrocarburos Marinos de Malvinas. En 2013 fue nombrada miembro de la Orden del Imperio Británico con honores por sus servicios a los intereses británicos en Malvinas. Representó a los Kelpers durante las negociaciones entre Argentina y el Reino Unido de 1995 y 1996 sobre la exploración petrolera en el Atlántico Sur. En marzo de 2016, Rendell afirmó a un diario chileno que las islas son del Reino Unido y que eso ya no se discute. Sharon Halford Kelper. Nacida en 1953 en la capital de Malvinas, Halford se desempeñó como miembro de la Asamblea Legislativa. Tomó parte en una campaña de promoción de los intereses de los isleños tras el referéndum Kelper. Esto incluyó la representación de las Malvinas en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas en Nueva York. Con su marido asistieron al casamiento del príncipe Guillermo de Cambridge y Catherine Middleton en representación de las islas. Suquey Cameron Kelper. Nacida en 1959 en Puerto San Carlos, Isla Soledad. El abuelo materno de Suquey fue gobernador colonial británico de las islas entre 1935 y 1941. Tiene 3 hermanos, que también trabajaron para el gobierno colonial. Educada en el Reino Unido, donde vive actualmente y dice representar al gobierno colonial de los Kelpers. Entre sus actividades está la de organizar conferencias, exposiciones e invitar a las islas a miembros del Parlamento británico, de la realeza británica y otros políticos, para buscar apoyo hacia el Reino Unido en la disputa de soberanía con la Argentina. Lisa Watson Kelper. Nacida en Malvinas en 1969, es la actual editora en jefe del diario Penguin News, el medio de mayor influencia en los Kelpers, que sale una vez por semana e imprime 1.300 ejemplares, y llega a más del 90% de los hogares. El diario funciona como un pasquín de propaganda a favor de la posición colonial británica. Michael Victor Summers Kelper. Nacido en 1952 en la capital de Malvinas, creció en Puerto Mitre. Es integrante de la Asamblea Legislativa. Su hermano se llama Owen.
Summers posee ascendencia de gauchos del Río de la Plata asentados en las islas. Siempre viaja a Naciones Unidas donde argumenta que no son una colonia del Reino Unido y que los Kelper tienen derecho a la autodeterminación. Un principio que solo es respaldado por Londres y que la ONU nunca ha reconocido en ninguna de sus múltiples resoluciones sobre el conflicto de Malvinas. A fines de enero de 2015, Summers asistió a un debate en la Cámara de Comercio del gobierno colonial británico. Allí, presentó un petitorio de 494 firmas para prohibir la bandera de Argentina en las islas. Sobre el asunto, Summers denigró a los excombatientes argentinos de Malvinas calificándolos de no ser nada. Michael Powell, Kelper. Nacido en 1984 en la capital de Malvinas, es integrante de la Asamblea Legislativa. Antes de su elección, Powell era un economista y analista estadístico en la Unidad de Gobierno de las Islas. En 2012 Powell viajó con un grupo de jóvenes isleños a promover los intereses de los isleños de la libre determinación en una reunión del Comité de Descolonización, en Nueva York y más tarde en el Parlamento de la Juventud de la Commonwealth en Londres. Gavin Short, Kelper. Short nació en 1962 en la capital de Malvinas y es parte de la Asamblea Legislativa. Es quien administra la cuenta de Twitter @FalklandsUTD, desde donde lanza mensajes ofensivos burlándose de los ciudadanos argentinos, haciendo propaganda a favor del colonialismo británico e intentando vincular la cuestión Malvinas con un tema de autodeterminación. Short cataloga a la Argentina como un país colonialista que quiere atacar a la pacífica comunidad de Kelpers. La propaganda colonialista británica. Mientras la propaganda británica habla del gran nivel de vida de los Kelpers, faltan alimentos, los pocos que hay son caros, de mala calidad y escasos, casi no tienen médicos, faltan insumos básicos y no tan básicos. Las comunicaciones son dificultosas, internet es un lujo y los celulares tienen señal en un radio de 10 a 4 cuadras de Puerto Argentino. En todas las islas no hay ni existe una sola ruta pavimentada. Existe una altísima tasa de mortalidad de recién nacidos, como también de alcoholismo. Y la única diversión social y cultural de las islas es ir a emborracharse en un bar. La diminuta colonia de Kelpers es una sociedad de castas totalmente retrógrada y aislada, en donde la endogamia va haciendo su parte. Todo esto a un costo enorme para el contribuyente británico. Tampoco hablan que los millones que maneja la Falkland Island Company es producto del saqueo pesquero millonario que realizan en aguas en torno a Malvinas, otorgando ilegalmente licencias pesqueras en aguas que corresponden al mar argentino, que jamás estuvieron bajo disputa de soberanía, y que el Reino Unido tomó una vez más, por su voluntad. El Club de los Cabezas Blancas además tienen otros privilegios como el no pagar un centavo para sostener la base militar británica en Malvinas. Algo que el pueblo británico ignora y sostiene con sus impuestos, una base de la OTAN en el Atlántico Sur, además de a un grupo de usureros y millonarios en un territorio bajo disputa de soberanía. Queda claro, a quienes no les conviene que haya ningún acuerdo ni principio de solución para la cuestión Malvinas. Y que de haberla se les acabaría el negocio millonario que manejan. Los Cabezas Blancas son la oligarquía Kelper en Malvinas, funcionales a la propaganda colonialista británica, con el objetivo de seguir sosteniendo el enclave colonial para los británicos y mantener su negocio de la venta de licencias pesqueras, que les deja ganancias millonarias, a las que intentan sumar la explotación del petróleo. El negocio del Reino Unido es presentarlos como un grupo víctima que quiere elegir su futuro, para lo cual montaron la farsa de un referendo Kelper, irrelevante, que no resuelve el conflicto de soberanía ni respeta lo establecido en el Comité de Descolonización, que reconoce la existencia de un conflicto bilateral de soberanía en Malvinas, donde las partes litigantes son dos, Argentina y el Reino Unido. Quien trata de disfrazar al conflicto de soberanía en una causa de autodeterminación y deseos Kelper de ser británicos, cuando ya fueron reconocidos como tales.
Mientras que la disputa de soberanía con Argentina trata de un territorio usurpado por los británicos y no de los deseos de un contingente implantado de kelpers en las islas, a los que sin embargo, Argentina acepta respetarles sus intereses, como ser propiedad privada, idioma y cultura, pero donde el concepto de autodeterminación es inaplicable, al no existir un pueblo sino una población colonial, impuesta en un suelo usurpado, que no decide en soberanía sobre Malvinas. El Reino Unido jamás le soltará la correa a la oligarquía kelper, para que no contradiga la posición británica. En donde el papel de la base militar en Malvinas forma parte de ese plan bajo el pretexto de defender a los kelpers, ya que la construcción de dicha base estuvo planeada mucho antes de que surja el conflicto armado en Malvinas, y cuyo objetivo además es pretender proyectar sus ambiciones sobre el sector antártico. El gobierno británico pretende soslayar el conflicto de soberanía reemplazándolo por una cuestión kelper. Muchos no entienden que el conflicto no radica en los deseos de los kelpers, que son los del propio invasor británico, sino que el reclamo argentino siempre fue por los territorios usurpados por los británicos. La nacionalidad del contingente de kelpers no determina la resolución del conflicto, porque no tiene en cuenta lo que establece Naciones Unidas, de que es una disputa de soberanía sobre un territorio entre dos países, Argentina y el Reino Unido. Para la Argentina, los kelpers o isleños nacidos en Malvinas son ciudadanos argentinos por haber nacido en territorio argentino. Los kelpers no son el centro del conflicto como pretenden los británicos. En Buenos Aires viven más británicos que kelpers en Malvinas, por lo que si los kelpers lo desean pueden quedarse o irse de las islas o tener doble ciudadanía, pero no son sujetos de derechos para decidir sobre los territorios en disputa, que el Reino Unido está usurpando y por los que reclama Argentina. Desoír el reclamo de soberanía como hace el gobierno británico, no hará que el conflicto desaparezca, ni tampoco reemplazará la disputa de soberanía por una falsa cuestión de autodeterminación, al no existir un pueblo sojuzgado sino una colonia implantada. Mientras que los británicos no respetaron al pueblo argentino y a los ciudadanos que ocupaban las Islas Malvinas legítimamente bajo soberanía argentina, como tampoco respetaron el derecho de autodeterminación de los chagosianos, a quienes echaron de su isla de Diego García para alquilársela a Estados Unidos, quien instaló una base aérea militar con la que bombardean Medio Oriente. Siendo los chagosianos un pueblo sojuzgado por los británicos pasibles del beneficio de la autodeterminación de los pueblos como lo establece Naciones Unidas. Pueblo chagosiano que reclaman volver a su isla, y que Colin Roberts, actual gobernador ilegal colonialista británico de los kelpers en Malvinas, llamó peyorativamente viernes, en referencia al fiel sirviente del personaje de la novela Robinson Crusoe. Desvirtuar el concepto del principio de la autodeterminación de los pueblos en Malvinas, que es un caso especial de descolonización, donde los kelpers no son pueblos sino colonia traída desde la metrópoli y que su presencia en las islas es producto de una usurpación colonial que impide el completo ejercicio de soberanía argentino sobre las islas, para sostener un enclave colonial, contradice el propio sentido del principio de autodeterminación de los pueblos y el objetivo del Comité de Descolonización. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y espacios marítimos circundantes son argentinos.